Hola, mi nombre es Jan Rodríguez y hoy voy a resolver algunos ejercicios de circuitos de segundo orden para el caso subamortiguado mostrando la respuesta total. Bien, antes de empezar a resolver ejercicios me gustaría hablar un poco sobre lo que es un circuito de segundo orden como tal y cómo identificar estos circuitos solo analizando los elementos que posee el diagrama. El circuito de segundo orden es aquel cuyo comportamiento puede ser representado por una ecuación diferencial de segundo orden. Estos circuitos físicamente pueden ser identificados porque tienen dos tipos de elementos, dos tipos de almacenadores de energía, ya sean capacitores o inductores. No es obligatorio que en nuestro circuito se presente un inductor y un capacitor. Puede ser que en nuestro circuito hayan dos inductores o dos capacitores y la única condición que necesitamos es que sean totalmente irreducibles. Todo el análisis de la frecuencia de nuestro circuito podemos identificar que el circuito de segundo orden es efectivamente un circuito subamortiguado cuando nuestro alfa, el cual es la resistencia equivalente entre dos veces la inductancia, es menor que nuestro omega, el cual es 1 sobre la raíz cuadrada de la inductancia multiplicado por la capacitancia. Me gustaría mencionar que he enumerado una serie de parámetros a encontrar con el fin de que nuestro ejercicio se vuelva un poco más metódico y por consiguiente un poco más fácil. Entre los parámetros tengo el voltaje del capacitor y la corriente del inductor para un tiempo menor a 0 o 0 por la izquierda. Luego, en el segundo paso, tenemos que encontrar la derivada del voltaje del capacitor y la derivada de la corriente del inductor. Y en el tercer y último paso de estos parámetros a encontrar, tenemos el voltaje de Thevenin o la corriente de Norton, que los usaremos para formar nuestra respuesta total. Determinar el voltaje del capacitor si la fuente de 10 amperios ha estado encendida mucho tiempo y en un tiempo igual a 0 segundos es apagada. Bien, entonces lo que debemos hacer, si recordamos lo que mencioné previamente, es hacer un análisis en el estado número 1, encontrando el voltaje del capacitor y la corriente del inductor para un tiempo antes de 0. Entonces, en el estado número 1, el cual es un estado para el tiempo menor a 0, podemos apagar nuestros dispositivos almacenadores de energía. ¿Y esto cómo nos quedaría? Nos quedaría siempre nuestra fuente de de corriente de 10 amperios, nuestra resistencia de 4 ohmios, nuestro capacitor, pero ya que está apagado nos queda un circuito abierto, y nuestro inductor que apagado es un cortocircuito. Aquí ya se nos hace fácil poder visualizar en qué elemento pasa la corriente de nuestro inductor. Como podemos ver, la corriente sale directamente de la fuente de corriente de 10 amperios. Entonces podemos deducir directamente que la corriente del inductor para un tiempo 0 por la izquierda es igual a 10 amperios. Ahora, como podemos ver también, nuestro circuito abierto está en paralelo con nuestro cortocircuito. Entonces podemos deducir de igual forma que el voltaje del capacitor para un tiempo por 0 a la izquierda es igual a 0 voltios. Y ya tenemos nuestros dos primeros parámetros. Terminamos de hacer un análisis en el primer estado. Lo que debemos hacer es seguir con los elementos a encontrar. En este caso lo que nos queda es encontrar la derivada del voltaje del capacitor y la derivada de la corriente del inductor. Entonces, ¿cómo los encontramos? Haremos un análisis en el estado número 2, el cual es un estado mayor a 0, en el cual nuestros dispositivos almacenadores de energía aún no llegan a un estado de estabilidad. Entonces, teniendo en cuenta el parámetro establecido por nuestro inciso, el cual nos dicta que después de 0 segundos, nuestra fuente de corriente es apagada. Una fuente de corriente apagada se representa como un circuito abierto. En serie con este circuito abierto tenemos nuestra resistencia de 4 ohmios, luego tenemos nuestro capacitor, que será representado como una fuente de voltaje, el cual tiene un valor para la corriente, el cual es igual a la capacitancia multiplicado por la
derivada del voltaje del capacitor en el tiempo mayor a 0 del tiempo. Entonces, ahora pasamos a representar nuestro inductor, el cual es representado como una fuente de corriente, en la misma dirección en la cual estaba la corriente del inductor para el tiempo anterior a 0. Entonces ahora se hace un poco más fácil llegar a ver cómo vamos a encontrar los parámetros que se mencionaron previamente. Entonces en este caso podemos ignorar nuestra resistencia de 4 ohmios, ya que esta queda colgada con nuestro circuito abierto, así que es despreciable. Teniendo en cuenta solo estos dos elementos, podemos hacer una ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo para poder relacionar nuestros parámetros. Bien, entonces pasamos a hacer nuestra ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo número 1. Perfecto. Entonces hacemos un análisis de las corrientes que entran y las corrientes que salen. Tenemos aquí que nuestra corriente del capacitor entra al nodo y nuestra corriente del inductor sale. Entonces tenemos que la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor entre el tiempo es igual a nuestra corriente del inductor. Algo que vale recalcar es que nuestras corrientes del inductor no cambian instantáneamente. Entonces, esta corriente es exactamente igual que esta corriente por 0 por la izquierda. Como ya conocemos el dato de la capacitancia, solo hacemos un despeje normal y ya tendremos el dato de la derivada del voltaje del capacitor. Ahora, reemplazando los valores, esto nos da igual a 10 amperios entre la capacitancia, que es 0.8 faradios. Y esto nos da igual a 12.5 voltios por segundo. Como nos están pidiendo determinar el voltaje del capacitor, no hay una necesidad de encontrar la derivada de la corriente del inductor. Entonces nos quedamos con este dato. Luego, según nuestra lista, nos hace falta hacer un análisis para el tiempo infinito, pero si tenemos la necesidad de encontrar el voltaje de Thevenin o la corriente de Norton, como en este caso, podemos ver que después del tiempo 0 nuestra fuente de corriente queda desconectada, y si no hay alimentación, nuestro voltaje de Thevenin y nuestra corriente de Norton será 0. Así que podemos pasar directamente a analizar las frecuencias de nuestro circuito. La fórmula original es menos alfa más menos la raíz de alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. A esto le conocemos como omega sub d. Esto nos va a ayudar a determinar nuestra respuesta al final. Entonces, habíamos dicho previamente que esto era la resistencia entre 2 veces la inductancia. Entonces, como no hay resistencia, esto nos queda como 0. Entonces, desde ya podemos ver que nuestro alfa es menor que omega sub 0. Y esto indica que es un circuito subamortiguado. Perfecto. Ahora concluimos que nuestras frecuencias nos dan más menos la raíz de menos omega al cuadrado. Entonces, ya dándole valores, nos da que esto va a ser 1 sobre la inductancia, que tiene el valor de 0.8, por la capacitancia, que tenía un valor de 6. Metemos esto en nuestra calculadora y nos arroja un resultado de 0.46 J. Y esto es nuestro omega sub d. La forma que tiene esta respuesta total es la siguiente. Me estaban pidiendo B, C de t. Y esto, para tener una respuesta total, sería igual a B sub S
más una constante llamada B1 por el coseno de omega d por el tiempo, más una constante B2 por el seno de omega d t. Todo esto multiplicado por exponencial a la menos alfa de t. Perfecto. Como dijimos previamente, el voltaje de Thevenin, que es nuestro V sub S, va a ser igual a 0 porque no había alimentación. Entonces todos los elementos de nuestro circuito no tenían ningún voltaje para un tiempo infinito. Entonces podemos despreciar este V sub S. Luego, también dijimos que nuestro alfa era igual a 0 porque nuestra única resistencia quedó colgada y podía ser despreciada. Entonces, E a la menos 0 es 1. Podemos despreciar esto. Luego, para encontrar alguna de nuestras constantes, lo que debemos hacer es hacer un análisis para el tiempo 0, porque si mal no recordamos, teníamos dado ya un valor para el voltaje del capacitor para un tiempo 0. Si hacemos memoria, podemos ver que el voltaje del capacitor para un tiempo 0 es igual a 0 voltios. Aquí podemos ver que hice un análisis para el tiempo 0 por la derecha, pero el voltaje de un capacitor tiene la propiedad que no cambia instantáneamente, entonces este voltaje se mantendrá como 0. Bien, entonces ya reemplazando los valores tenemos que 0 es igual a B1 por coseno de omega d, que era 0.46, entonces coseno de 0.46 por el tiempo, que era 0, más B2, que es nuestra otra constante que tenemos que buscar, por el seno de omega d, que también es 0.46, por el tiempo, que es 0. Perfecto. Entonces, nuestro coseno de 0 es 1 y nuestro seno de 0 es 0. Entonces descartamos este término y nos quedamos con que 0 es igual a nuestra constante B1. Ya que ya tenemos esto en cuenta, podemos pasar a encontrar nuestro elemento B2. Perfecto. ¿Qué haremos para encontrar esto? Pues derivaremos a ambos lados. Nos queda que la derivada del voltaje del capacitor es igual a la derivada de todo este término. Pero habíamos dicho que B1 es 0, entonces podemos pasar a despreciar todo este elemento. Y nos queda que la derivada del voltaje del capacitor es igual a la derivada de solo este término, que sería omega d, que es 0.46, por nuestra constante B2, que es el término que deseamos encontrar, por coseno, porque es la derivada del seno, y su argumento, que sería 0.46 tiempo. También, como recordamos previamente, tenemos la derivada del voltaje del capacitor, que es este elemento de acá, y nos daba 12.5 voltios sobre segundo. Entonces, 12.5 voltios sobre segundo es igual a todo esto evaluado en 0. Entonces nos da 0.46 por B2 y coseno de 0 es 1. Entonces lo que nos queda es hacer un despeje para B2. Y B2 nos queda que es 12.5 entre 0.46, lo cual es igual a 21.17. Perfecto, ya tenemos nuestras dos constantes. Lo siento, aquí era B2. Bien, ya tenemos nuestras dos constantes y lo único que necesitamos hacer para ya tener lista nuestra respuesta total es reemplazar en la ecuación original. Entonces, BC de t es igual a B sub S, que es 0, más la constante B1, que era 0, despreciamos todo esto, más B2, que esa sí es una constante que conocemos, 21.17, por seno de omega d, que es 0.46, por tiempo, y todo esto iría multiplicado por exponencial a la menos alfa t si nuestro valor de alfa no fueran 0. Entonces nos queda de esta forma.